amigos de Be-Bold, queremos dar la bienvenida a Francisco y Viviana Robledo. De hecho, tienen el apellido de nosotros, pero realmente la unión es más que familiaridad. Es una unión espiritual. Nosotros, mi esposo y yo acudimos a ellos cuando tenemos una incertidumbre, una pregunta, necesitamos oración. Ellos son pastors de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestras vidas. Nosotros le agradecemos tanto por su ministerio. Gracias por estar con nosotros en Be-Bold hoy día. Gracias por invitarnos, Florecita. Es un regalo estar aquí contigo. Uy, para nosotros. Felices de estar aquí, poder compartir contigo y con tu audiencia. Así es, para nosotros es una bendición tan grande solo que estén aquí en nuestro hogar con nosotros compartiendo. Y yo quiero que hoy sea una entrevista muy del corazón. Yo quiero que sea muy del alma, muy orgánica, que quede para la posteridad, para sus hijos, para sus nietos, a los que amo. Yo quiero saber cómo comenzó todo, cómo se conocen Francisco y Viviana, cómo comienza toda esta belleza que han creado ustedes. Eso fue en 1982, o sea, hace 43 años ya. Yo llegué de vacaciones a la ciudad donde Vivi vivía. Ella vivía en Bucaramanga, yo llegué de Cali con mi familia y cuando llego al apartamento donde me iba a quedar, donde mis primos, me encuentro a mi primo estudiando con una amiga. Y entonces mi primo me pide que lo acompañe a llevar la amiga a su casa. Y cuando fuimos a llevar la amiga a su casa, abrió la puerta la hermana de esa amiga y era Vivi. Cuando yo vi a Vivi... ¿Quedaste flechado? Sí, claro. Cuando yo la vi, yo le digo a mi primo, ¿quién es esa? Y entonces él me dice, es la hermana de su amiga. Me dice, pero ni le eches ojo porque tiene novio. Y entonces yo le dije, no importa, yo no soy celoso. Y ahí empezó todo. El que nos hace reír, nos llena de alegría. Sí, ahí ella se acercó, abrió la puerta, yo recuerdo, y dos cosas me impactaron y fue lo primero que yo le miré, los ojos, y dije, wow, qué ojos tiene esta mujer. Y después le miré las manos y tenía, me acuerdo, las uñas rojitas, bien pintadas, y eso me cautivó mucho. Después miré el resto, pero... Pero esas dos cosas te cautivaron. Sí. Ajá. Y ahí nos empezamos a conocer y ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra historia de amor. Sí, pero di lo que tú sentiste cuando me viste a mí. No, porque yo tenía novio, pero sí, claro. me llamó la atención pues por su estatura, sus ojos también me cautivaron. Entonces, poco a poco fue cambiando lo que era una amistad y resulta que yo salía, como que a mi hermana la dejaban salir con el primo de mi esposo si yo iba. Entonces él aprovechaba. Mi primo no podía salir sin mí. Entonces él aprovechaba, entonces andábamos mucho tiempo juntos. Sí. Y claro, él siempre era muy cómico, nos reíamos, o sea, pasábamos súper rico, divertidísimo, nos llena de alegría súper la vida, divertido. la iglesia, todo. Entonces, claro, eso empezó a cautivar mi corazón, pero él era de otra ciudad. Él regresa a su ciudad y luego vuelve. Claro, yo regresé a Cali, dejé mi familia y al otro día me monté en un avión y yo le dije a ella, yo vuelvo pasado mañana. Y así hice. Entonces, claro, cuando ella vio que de verdad yo regresé, ya le teníamos que decir adiós a su novio porque ella terminó esa relación y ahí empezó nuestro noviazgo. Ahí fue que nos conocimos. Sí. Así es. Cosa más bonita. Y todo, pues, de verdad, en una pareja comienza como en ese amor, ¿cierto? En ese deseo de hacer una familia, en ese deseo de poder construir algo. Pero, pues, tristemente, las cosas se fueron. Bueno, te estás adelantando. Yo ¿Qué edad tenía? No, yo tenía 16 años. 18. Ok. Sí. Pero ahí estuvimos novios como por unos 6 meses en Bucaramanga. Sí. Ella se muda a Bogotá, yo regreso a Cali y ahí a larga distancia las cosas no funcionaron. Nos apartamos como por... 2 años. Hablábamos mucho por teléfono, pero de un momento a otro perdimos el contacto y como por 2 años no nos volvimos a hablar. Ni él sabía de mí, ni yo de él. No teníamos ni idea de dónde estaba. No, ni dónde estábamos cada uno. Eso ya era como el 84, sí. Entonces, 2 años después, en el 86, recuerdo que era el Mundial de Fútbol, yo voy a Bogotá por una situación personal y me encuentro con un primo de ella. No, di por qué. Él echaba chistes en las discotecas. No, yo no echaba chistes. Bueno. Eso suena como que yo era payaso discoteca, ¿no? Pero yo estudiaba en Pereira, no, aclare. Yo estudiaba en Pereira y fui a Cali el fin de semana. Y mi hermano me invitó, iba a ir a una discoteca y yo lo acompañé.
Y esa noche en la discoteca había un concurso de cuentachistes. Ahora sí. Y yo, pues en ese momento yo no conocía al señor, yo me tomaba mis traguitos y yo estaba así como encopetado, calientico. Y entonces yo salí, eché un chiste y me gané el concurso. Y entonces, Así fue que cayó. y entonces el concurso, eso. el premio era un viaje a Bogotá a participar en el famosísimo programa colombiano del humor Sábados Felices. Entonces yo viajé a Bogotá y cuando llego a la grabación, el productor me dice, no, pero yo andaba en blue jeans, A rotos, localeño. con Sí, camiseta, a localeño. con tenis y medias. Él me dice, no, pero no puedes salir así en el En la programa. televisión. Y yo dije, y entonces me acordé del primo de ella y lo llamé. Y somos más o menos la misma talla. Y le dije, Ulano, necesito que me preste ropa. Fui a su casa, me prestó ropa, éramos la misma talla, gracias a Dios. Y ahí le pregunto por Vivi. Y mire, ¿y ¿qué hay de la vida de Vivi? Y entonces me dice, no, ella está viviendo en Medellín. Entonces me da su teléfono, yo regreso a Cali, a Pereira, la llamo y ella me dice, no, bueno, fue sorpresa, hola, ¿cómo está? Ya no se lo esperaba. Y resulta que el fin de semana siguiente ella iba para Armenia a visitar a su hermana, por la cual nos habíamos conocido, y yo vivía en Pereira para entonces, y de Pereira a Armenia eran 40 minutos. Ese fin de semana nos vimos en Armenia y ahí estuvimos como medio enamorados otra vez. Oh, Y ahí renació otra vez el noviazgo. qué lindo. Ella siguió viviendo en Medellín, yo en Pereira. Yo viajaba todos los fines de semana a visitarla. Y Wow. después de eso, ya Todos para los fines de semana que eran 7 horas en bus. en bus. Sí, yo me subía a las 12 de la noche en un bus de Flota Occidental en Pereira. 7 de la mañana estaba en Medellín. Eso era viernes. Jueves por la noche yo llegaba el viernes. Estaba viernes, sábado y domingo. El domingo a las 12 de la noche me subía en un bus. Y a las 7 de la mañana estaba en Pereira en Por un clase en la año. universidad. Un año yo hice eso. Qué lindo. Y después de Pastor. ese año ya ahorita ella se va a mudar sus papás a Barranquilla y yo le dije, no, a Barranquilla sí es muy lejos, no puedo hacer un viaje Pereira a Medellín que Pereira a Barranquilla. Entonces decidimos casarnos, cogimos un Qué teléfono, linda. llamamos a la mamá de un teléfono público y ella le dijo a la mamá, mamá, yo no voy para Barranquilla, me voy a casar. Y Y así la mamá fue. por el otro lado yo vi que dijo, ¿cómo, mija? Pero cosa unos más meses bonita. después, en abril del 87, nos estábamos casando. Qué Hace ya lindo. 38 años, ¿no? 38 años. Sí. Sí. Qué bonita En eso empezó historia. nuestra Ahí empezó la historia. historia. Pero Qué bonito. así como comienza una historia tan hermosa, también podemos ver cómo dos personas se unen y cuando uno se enamora, uno no ve más allá. Ya. Y veníamos cada uno con muchas maletas. Entonces, Que no habían resuelto. A lo Sí. mejor. no habíamos resuelto y en esa Aún. época el prematrimonial que se hacía era hacer algo tan una light. bobería. Exacto. Y él Una llegó tontería. borracho al prematrimonial. O sea, éramos... O sea, nada que ver. Nada que ver. No había una... Era un requisito que la iglesia Exacto, pedía para pero no casarnos. era verdaderamente que uno hiciera las cosas intencional para un paso tan importante como es el matrimonio. Sí. Entonces sí, nos casamos con sueños, con deseos, con enamorados, pero cada uno con una maleta con traumas que no resolvimos. Entonces cada uno lo trajo y eso Que no fue, estaban resueltos. fue una Sí. explosión demasiado difícil. Porque eran muchas maletas que cargaban sin resolver. Entonces, cuando se juntaron, más Claro. difícil todavía no llevar todo eso. Yo vengo de un hogar disfuncional, un papá alcohólico, abusador, ausente. Ella viene de un hogar también disfuncional, con sus abusos, sus dolores, sus heridas. Y entonces ahora nos juntamos enamorados sin conocimiento y sin resolver todo eso. Y sin Dios, porque pues La fe. obviamente uno decía, tengo a Dios, pero uno no conocía a Dios verdaderamente, ni cómo era su Sabía plan, que estaba allá arriba. ni sus diseños para un matrimonio, no lo sabíamos. Sí. Ahí está, su dirección. Y eso salió entonces unos meses después, recién, Ujú. como el primero, segundo año, todo empezó a cambiar. Empezó dificultades, conflictos, maltratos. Nace nuestra primera hija, Andrea, en el 89. Y ese fue como un primer año y medio de mucha tranquilidad dedicados a la niña. Vivíamos para entonces en Bogotá. Y ahí yo dejé de tomar, yo ahí estaba ya más calmadito, dedicado a mi trabajo. Pero ahí en el 92, 91, 92, decidimos regresar a Cali. Y ahí sí cambió. A la ciudad de donde él era, que Ahí yo no cambió conocía todo. a nadie. Y yo siempre dije, el día que nos vamos a vivir a Cali, nuestro matrimonio se acaba. O sea, como Como si las fuera palabras, profético. como era Les iba a profético, afectar. sí afectaron nuestro matrimonio porque pues él era de esa ciudad, sus amigos, todo su entorno. Yo no tenía absolutamente a nadie, mi suegra y mi cuñada.
pero Claro. yo era sola en esa ciudad, entonces, o sea, no fue sino pisar esa tierra Claro, y ahí fue todo cambió súper porque complejo. yo llego a Cali, me encuentro con mis amigos del colegio, con un par de primos. El ambiente en Cali era muy pesado para entonces. Entonces caigo en fiesta, en rumba, en alcohol, en mujeres, con un muy buen trabajo, pero financieramente había todo en la casa, pero emocionalmente ella no recibía nada de mí. Aparte de eso, el alcohol, las drogas y este mundo loco en que yo estaba, no solo me hizo abandonarla emocionalmente, sino maltratarla, verbal y físicamente, psicológicamente. Yo la manipulaba con el dinero y ahí empezó todo un caos completamente. Fueron como, no sé, como un año tal vez, o año y medio de una vida terrible. Y de repente ella Qué conoce duro. al Señor. Por Wow. otra razón que Dios utilizó, ella conoce a Dios. Y entonces me viene a mí, a este loco, a hablar de Dios. Y me acuerdo que yo me le burlaba. Ella iba para una iglesia. Y preciso, claro, yo venía con esos dolores, con esa vida que estábamos viviendo tan disfuncional y que no solo disfuncional, pero todo el mundo decía, wow, el matrimonio de Pacho y Vivi, qué divinos, Sí, pero por fuera por fuera parecíamos bien. nos veíamos súper bien, pero por dentro Bello. estábamos rotos totalmente. Ujú. Entonces empiezo yo a conocer al Señor y yo iba los martes a un grupo de oración. Sí, Y yo le decía o al sea, grupo yo de solo lloriqueo. de lloriqueo y se burlaba, ¿no? Ya llegó golpes de Qué pecho, malo era, yo era pero bien yo malo. era, o sea, yo llegué allí y encontré como la fuente. Claro. Entonces yo Ahí lloraba y encontraba lloraba y fuerza, lloraba y refugio. lloraba y él decía, ay, ya vas para ese grupo de Yo lloriqueo, no de me golpes de oponía, pero me pecho. burlaba. Yo Era decía, vas para el súper grupo de lloriqueo, allá a burletero. darse golpes de pecho y a llorar. Y llegaba con pobrecita. Yo ahora digo pobrecita. En ese momento yo estaba loco y ella llegaba con sus ojitos irritados, hinchados de llorar, con su Biblia bajo el brazo. Y yo, no, ahorita ahí se tostó, o sea, se enloqueció. Pero ella empieza a hablarme de Dios. Yo me crié con background católico, trasfondo católico, y me empieza a hablar de Dios. Y yo sabía que Dios existía. Pero yo le dije, no, 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 usted siga con su iglesia y su loquera, eso no es para mí, a mí déjeme tranquilo. Yo seguía en mi mundo, en mi vida, doble vida, ella en sus cosas de iglesia, y ahí viene y sucede otro evento. Yo parrandeaba mucho, yo andaba en fiestas, en discotecas, con mujeres, pero yo no tenía una amante concreta, una oficial, pues. Tenía Correcto. varias. Tenía era Para amigas, todos los gustos y días. amigas. Y sabores Entonces y yo colores. me voy de Colombia a a cambio de trabajo, dejo mi trabajo y me pongo como en ese año hubo un cambio arancelario en Colombia, no había hasta entonces importaciones y abrieron importaciones en Colombia, ahora se podía traer de todo. Entonces yo decido dejar mi trabajo y ponerme a viajar a Panamá y a Estados Unidos a importar cosas para Colombia, pero muchos productos por encargo. Y en ese Ujú. ir y venir, conozco una muchacha que era la que me daba los pasajes de la agencia de viajes. Y nos molestábamos. De eso que yo iba a la agencia de viajes y yo le tiraba curvas, ¿no? Indirectas. Los A ver si, perros, como decimos en tirar el Colombia. anzuelo, a ver si caía. Y nos Ay, molestábamos Dios. y todo, y como que yo le echaba los Madre mía. piropos, ella me respondía nice, pero nunca tuvimos nada. Y hago un viaje a Nueva York, y cuando voy a sacar el tiquete, como 5 días antes, yo iba a Cali, Miami, Miami, Nueva York. Y entonces ella me dice, ay, yo también voy para Miami. Y yo le dije, ¿en serio? Y entonces yo le dije, nos vamos de paseo. Y me dijo, listo. Y ella cuadró todo para que nos fuéramos juntos Tremendo. en el avión. Y nos fuimos a Miami Tremenda. y yo hice mi viaje de infidelidad. Y cuando estoy en Nueva York, en el apartamento con ella y con una amiga, Vivi me había pedido el número donde yo estaba. Y yo, Muy como digo inteligente. yo, los hombres somos brutos cuando somos infieles porque metemos unos errores tácticos terribles y nos pillan muy fácil. Y entonces yo estoy hablando Error con ella técnico. y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, no, en Nueva York, en un hotel. Y dice, dame el número. Entonces yo, en Nueva York, donde yo estaba en el apartamento, estaba el número marcado en el teléfono y le doy ese número, pero le cambio el área. Total, ella no me iba a encontrar. Eso fue como, digamos, un Pensaba. martes. Y el miércoles, de repente, timbra el teléfono. Sí, pero de ahí resulta que yo iba los martes Sí, al hay una grupo de parte oración. importante. Y ahí yo empiezo a experimentar El cómo... grupo de lloriqueo. El El de lloriqueo. lloriqueo, el lloriqueo. Entonces empiezo yo a experimentar cómo Dios habla y el Espíritu Santo habla. Yo era recién convertida. Y resulta que yo estaba en el grupo de oración, llego donde mi suegra Mm. y yo empiezo a sentir, Pacho se fue con la mujer de la agencia de viajes.
A Pues mí, nadie se lo a mí dijo. nadie me lo dijo. Un presentimiento. Si era Sí. un presentimiento, el sexto sentido que tenemos Claro. nosotras las mujeres, que él decía, no, él tiene Pues los sexto otros cinco sentido no porque le los sirven otros pa' sirven, nada. no los sirven para nada, me decía. El sexto era el único que servía. Pero el mejor. Yo decía, bruja o tiene el sexto sentido. Los otros 5 no le funcionan, pero ese sí. Y resulta que yo empecé a sentir eso, que yo sabía que el Espíritu Santo, o sea, no sabía que el Espíritu Santo porque apenas yo estaba conociendo. Comenzando a caminar en los Y caminos. yo del voy y Señor. llamo a la agencia de viajes porque yo sabía el nombre de la mujer y le digo, gracias, Julanita. Y me dice, no, ella se fue el sábado para Miami y hoy se está yendo para Nueva York. Yo cuelgo Ya sabías. y Claro. Confirmado. a mí me da vómito, Mira, me mira. da, o sea, yo empiezo a temblar. Yo decía, Pacho se fue con ella, Pacho se fue con ella. Eso era martes. Él se había ido el sábado y tampoco me había dejado llevarlo al aeropuerto, que él siempre yo lo llevaba al aeropuerto. No me dejó llevarlo al aeropuerto. No, yo me voy en un taxi, que esto, que lo otro. Y yo, pero no La me dejó. convicción. Sí. Y resulta que yo también, él llega el sábado a Miami y era lunes y no se me comunicaba conmigo. Y yo, tan raro. Y el lunes me llama, no, No había señal. es que no había señal, que es que no, una historia. Y yo, pero yo estaba en Miami, esa Te historia fastidió tan la señal. rara. Sí, una De historia repente. súper Claro. creada, Irracional. irracional, que no, o sea, es que de verdad los hombres a veces hacen las cosas y no saben, piensan, sí, no no las piensan piensan, bien. no la piensan, no piensan en la historia, no la Los detalles. no la editan bien. Y entonces resulta Se le van. que ya ese día yo lo llamo y le digo, tú estás con esta mujer, no, Ay, Dios. No, pero cuando hablamos. Ah, fue- no. no. Yo Espérate, empiezo ella a marca llamar el de número Nueva que él York me da. y no le me caía daba. porque yo le había dado el área equivocada. Entonces yo llamo a una prima de él que vivió en Nueva York y yo le digo, mira, Pacho me da este número, pero no, me dice, no, es que el área code no es. Entonces me da el área code, llamo Claro. y digo, En ese entonces había 2 áreas code en Nueva York. Sí, no es una de la Era otra. una o la otra. Ella marca y estoy en ese apartamento. Mi amiga coge el teléfono y yo digo, Y- Julanita, por favor, y me la pasa. y mi amiga coge el teléfono. Vivi dice de otro lado, hola, soy Vivi, la esposa de Pacho. Me lo Y mi pasan, por amiga hace favor. así, cuelga el teléfono, abre unos ojos así, me dice, ¿era tu mujer? Y digo, no. Me dice, sí. Y vuelve y suena el teléfono. Y entonces Bien hecho, ponemos Vivi. a la prima de mi amiga a que conteste en inglés. Y claro, Vivi de inglés en ese momento nada. Y entonces la amiga le hablaba en inglés. Gallina chicken, window, ventana. Una palabrita nomás. Bueno, cuelgo el teléfono y yo digo, no, me pillaron. ¿Qué voy a hacer? Entonces, claro, yo me veo expuesto. Salgo, voy y la llamo a un teléfono público, le niego. Era miércoles, yo regreso el jueves a Colombia, me bajo de último. No, tú regresas el sábado. ¿Sí? Sí. Bueno, Eso fue martes y él no me contestaba el teléfono, no me volvió a contestar ni miércoles ni jueves hasta el jueves por la noche. Esos días lo sufriste como loco. Uy, no, eso fue horrible. Y él llega el sábado a Cali. Y entonces yo voy al aeropuerto a recibirlo. Y el aeropuerto de Cali es un ventanal así grande y solo una escalera que baja. entonces tú ves salir los pies de las personas Los pies, eso primero. que vas bajando, y eso empezó a bajar gente y nada que bajaba. Y eso que no había nadie bajando y cuando veo los pies. Claro, me Esa bajé bajó de último. mire. No, yo no tenía miedo, no. Claro, amor. Ella dice que yo tenía miedo. No, No, miedo no. ¿Qué va? no, miedo no, estaba paniqueado, que era otra cosa. No, lo que Ella, pasa ¿qué es va? que a mí me tocó la última silla del avión. Yo salí de último, claro, yo sí tenía miedo porque imagínate, y Me había me pillado. bajo de último, bueno, nos saludamos y todo, y ahí pasa algo súper increíble y es que llegamos al apartamento donde vivíamos. Yo, aunque me había casado por lo católico, yo sabía que el matrimonio era para siempre. Yo en el fondo la amaba y la quería a ella. Tenía que sí. mi hija, que era mi todo, mi Dios en ese momento, mi familia, y yo no quería perder eso. Claro. A pesar de mi locura y mi incongruencia de vida, yo no Metida de quería pata, perder no. eso. Exacto. Entonces llego al apartamento y de repente me siento en la mesa. Ella había cocinado ella misma, que para ese entonces no era una de sus destrezas, había cocinado. Me acuerdo que tenía 2 No, pues copas tú de no tenías vino, empleada ya. una vela, una comida y me dio 7 regalos. Cuando me dio los regalos, 7. yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? O sea, me debería insultar, agredir, echar. Yo me imaginaba mis maletas en la puerta del apartamento.
Cuando yo veo esos 7 Wow. regalos, algo en mí, yo no sabía en ese momento, ahora sí sé qué era, pero en ese momento yo no sé. Y cuando voy a probar la comida, yo dije, me va a envenenar, esto está muy raro. Demasiado Esto está raro. muy raro porque Claro. tiene toda la razón para insultarme, Que agredirme, echarme prueba tú. y me va a comer y ella cocinó y yo dije, yo comí, no pasó nada, aquí estoy, pero comí Misericordia. y ahí empezó un proceso como de, yo recapacité un poco, me vi como que, de la que me salvé. Entonces me ajuicié un poco, pero seguí llevando mi Un doble poco. vida. Un poquito, un chin. Hasta que ella se cansó y yo empecé a ir a un grupo de parejas que ella me invitó Oh, wow. y de ese grupo de parejas nace en nuestra casa, en nuestro apartamento, una iglesia que hoy todavía funciona en La gente Colombia. hacía fila Qué para entrar ahí. bonito. Ahí empezamos La 5, gracia del 10, Señor sobre 15, sus 20 en ese apartamento. Habían 100 personas y la gente parada así en la puerta. Nos tocó rentar Compartir un del local, Señor. una casa y ahí iniciamos una iglesia y éramos Wow. 5 familias las que soportábamos financieramente la iglesia. Y ahí yo empiezo a recapacitar. Ahí como que un día, en ese diciembre del 92, yo llego, después de una borrachera, yo llego a mi casa a las 5 de la mañana, pero 20 minutos antes, cuando yo me despierto a la 1 de la tarde, lo último que yo me acordaba era los últimos 20 minutos, cuando dejé a mi amigo en un barrio, de la casa mi casa eran 20 minutos y yo no recuerdo nada. Yo bajé al sótano del edificio, abrí la puerta, parqué mi carro, subí a la recepción, subí al cuarto piso, subí a mi alcoba, que era el penthouse. O sea, subí 5 pisos, 6 pisos y todo eso yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo manejé, cómo abrí, cómo cerré el garaje, todo. Oh, oh. Y yo me siento en la cama así y yo digo, ¿dónde estoy? ¿Qué ¿Cómo pasó? llegué? Y tenía un dolor de cabeza, dolor de estómago, Un guayabo, como decimos en Colombia. remordimiento No se sentía de bien. todas las estupideces que había hecho la noche anterior. Ya el Señor estaba haciendo una obra en mi corazón. Wow. Yo había oído ya muchas veces allí en la Qué iglesia lindo. de que Jesús salvaba, de que podía cambiar mi vida, de que no era el estilo de vida que Wow, quería para pastor. mí. Y yo me acuerdo que yo me senté en mi cama y alcé los ojos al cielo y empecé a llorar y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo dije esto en voz alta, yo dije, mirando el techo, ahí solito, 1 de la tarde, digo, Señor, si tú de verdad existes, si tú eres real, ese Jesús que dicen que cambia, cámbiame. Y yo perdón la palabra, estoy mamado, estoy cansado de vivir así. Claro, Estaba acabando claro con que mi sí. salud, con mis finanzas, con mi matrimonio, con mi familia. Y me viene un llanto y yo lloraba, pero ese llanto de un niño como cuando le quitan algo y así que te ahogas y yo no podía parar de Wow. llorar y no me acuerdo qué pasó después ni Yo cuánto tiempo. en ese momento estaba en el zoológico porque íbamos a ir temprano al zoológico con la niña y él nunca se despertó. Entonces yo me fui con mi cuñada y yo lo mismo, yo sola en un zoológico y él en sus cosas, pero yo no sabía lo que Dios estaba haciendo Ujú. con él en ese momento. Ahí yo no me acuerdo cuánto tiempo transcurrió ni qué pasó después, pero sí hay algo que me acuerdo. Ese día, la noche anterior, yo creo que yo me había fumado como 2 o 3 paquetes de cigarrillo, no sé cuántas botellas de licor, aguardiente que tomábamos, me había tomado, había consumido droga. No me acuerdo si esa noche tuve alguna relación sexual con alguna mujer, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que ese sábado, más nunca, hasta el día de hoy, yo volví a fumar, yo nunca más volví a fumar, nunca más volví a tomar licor y nunca más volví a estar con una mujer que no fuera ella. Desde entonces mi vida, ese día Dios me quitó esas 3 cosas Qué así. bonito. Entonces cuando yo digo que Dios transforma y enseño que Jesús cambia vidas, cambia matrimonios, tengo un testimonio real, lo tenemos. Y sé cómo Jesús puede transformar cualquier vida, cualquier familia. Y ahí todo empezó a cambiar. Yo me ajuicié, dejé de salir, empecé a conquistarla otra vez, pero ahí sucede algo inesperado. Y es que ahora ella no quiere nada conmigo. Cuando ya yo cambio, ahora ya no me cree. Era la historia del pastorcito mentiroso, ¿no? Así es. Tantas veces que le dije, voy a cambiar, nunca me creyó. Y ahora que cambié, ahí sí ya de verdad no me creyó.